conocido por todos, el verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, gracias a Dios. Siéntense por favor, hermanos, vamos a oír la palabra del Señor. El título del sermón de hoy es Sangre y Cruz. Sangre y cruz. ¿Por qué sangre? ¿Por qué cruz? ¿Qué es primero, la sangre o la cruz? ¿Qué es más necesario, la sangre o la cruz? ¿Cuándo y por qué opera la sangre? ¿Cuándo y por qué opera la cruz? ¿Para quién es la sangre? ¿Para quién es la cruz? Vamos a tratar de dar una respuesta a un dilema, a un problema que muchas veces se nos presenta a los hijos de Dios. Llegamos un día a los caminos del Señor y el Señor nos transformó. El Señor hizo una obra en nosotros. Pudimos abandonar el mundo, dejar el pecado, venirnos y estar aquí en las manos del Señor. Sin embargo, aunque dejamos el mundo, aunque nos vinimos a estar aquí en la presencia del Señor, aunque el Señor borró nuestros pecados, no obstante, ¿por qué un creyente puede pecar? Si el Señor borró nuestros pecados, ¿por qué hay veces que el creyente peca? O dicho de otra manera, ¿por qué nosotros, aunque redimidos con la sangre de Cristo, tenemos todavía esa tendencia a pecar? Es bien interesante el planteamiento. Es bien interesante ese argumento. ¿Por qué si Dios me perdonó y me borró, me lavó mis pecados, por qué yo tengo que seguir luchando contra el pecado? Esa es la inquietud de hoy. Y trataremos de resolver esta situación. Y espero que con este análisis entendamos el por qué yo no solamente necesito ser liberado de los pecados, sino también vencer al pecado. Yo aspiro que cuando hayamos estudiado esta palabra, usted sepa que aunque el Señor lo redimió con su sangre, usted tiene que cuidarse para no caer en pecado. Hablemos primero de la sangre de Cristo. Es que aquí hay dos situaciones, dos elementos, dos componentes que son claves en una vida cristiana normal. Los dos componentes tienen que ir de la mano, unidos. Usted no puede tener solo uno de los dos. Usted no puede tener solo el beneficio de la sangre de Cristo, sino que también tiene que tener el beneficio de la cruz. Los dos le garantizarán a usted
no solo una vida redimida, sino también una vida exitosa. Y ahí es la respuesta, en esto encontramos la respuesta de por qué aquel hermano o aquella hermana a quien el Señor ha lavado con su sangre, ¿por qué cometió pecado? ¿Por qué se fue a pecar? ¿Por qué se dejó vencer del pecado si ya el Señor le había lavado los pecados? Hablemos de lo que Pablo dijo. Él lo expresó así: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, esa vida nueva que usted y yo tenemos es el fruto de la muerte de Cristo en la cruz. Y de ese sacrificio de Cristo en la cruz nos tenemos que aprovechar de ambos elementos. Hablemos primero de la sangre de Cristo. Recordemos que Cristo murió para nuestro perdón, que Cristo vive en nosotros para nuestra victoria. Escuche que aquí empieza esto a desglosarse y es hermoso. Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, pero ahora Cristo vive en nosotros para asegurarnos nuestra victoria. Si usted solamente disfruta el hecho de que Cristo haya muerto por usted, eso es apenas la mitad de la vida cristiana. No es suficiente que Cristo haya muerto por usted en la cruz. Es necesario que ahora Cristo, el mismo que murió en la cruz, ahora viva dentro de usted. Si usted dice, yo soy redimido, excelente, excelente. Cristo me lavó con su sangre, maravilloso. El Señor me perdonó mis pecados con su sangre, sin palabras. Pero eso es solo la mitad. Ahora Cristo no puede seguir derramando sangre sobre usted permanentemente. Ya lo hizo una vez. Y con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que ya la sangre de Cristo fluyó y nos lavó de nuestros pecados. Pero usted no se puede quedar ahí. Usted no se puede quedar atisbando toda la vida la cruz, allá donde Cristo está clavado. No. Ahora usted tiene que dar un paso más allá. Y ese paso segundo es el que le va a garantizar a usted la victoria sobre la vida en la que Dios nos ha puesto. Si usted solamente piensa en lo que Cristo hizo, es a medias. Ahora lo que usted tiene que hacer es decirle, Señor, yo necesito tener una vida victoriosa. Y entonces, para tener una vida victoriosa, una vida sin caída, como dice la Biblia, que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Y allá es a donde todos debiéramos apuntar. Tener una vida sin caída.
Y cuando dice que Él es poderoso para guardaros sin caída, quiere decir que el cristiano sí se puede caer. No es como algunos por ahí enseñan, que ya el cristiano ya no peca más, que se olvide ya del pecado, que ya no tiene más que luchar contra el pecado. Falso. El Hijo de Dios, si no se cuida, se cae. Y la única manera de cuidarse no es diciéndole: Señor, cúbreme con tu sangre. No. Hay algunos que cuando están por ahí en una tentación, cuando están a punto de fracasarse en la vida cristiana, le dicen: Señor, cúbreme con tu sangre. Eso es un error. Eso es un error. Cuando usted esté a punto de pecar, cuando usted esté empujado al pecado, cuando usted se sienta al punto de fracasarse, usted ya no necesita la sangre de Cristo. Lo que usted necesita es la cruz de Cristo. Porque la sangre se usó para perdonarle a usted los pecados, pero la cruz le sirve para que usted no se deje dominar por el pecado. Cuando uno mira Romanos, la carta a los Romanos, que es la obra cumbre del apóstol Pablo, uno encuentra que en los capítulos 1 hasta el 8 hay una división en dos. Si uno mira desde el capítulo 1, vamos a darle una ojeadita, por favor, abra la Biblia en Romanos. Romanos, todo el capítulo 1 hasta el capítulo 5, y por allá en el verso 11, está hablando de los pecadores, la culpabilidad del hombre, el justo juicio de Dios, no hay justo ni aun uno, la justicia por medio de la fe, el mismo ejemplo de Abraham y los resultados de la justificación. De ahí hacia atrás, es decir, todos estos capítulos 1 hasta el 5 y exactamente hasta el versículo 11, ahí el apóstol Pablo está dedicando esos temas a los pecadores. A los pecadores, a los que no conocen a Dios, y por no conocer a Dios necesitan ser justificados, necesitan tener la misma fe de Abraham, necesitan tener la justicia de Dios, en fin, por ser pecadores, ellos lo que necesitan es la sangre. Escuche esto, hermano, la sangre de Cristo es para los pecadores, pero la cruz es para los creyentes. La sangre opera en los pecadores, pero cuando un hombre deja de ser pecador, porque ya el Señor le lavó sus pecados, ahora lo que necesita es crucificarse con Cristo. Ese crucificarse con Cristo es a lo que yo llamo la cruz de Cristo. Esa cruz de Cristo es la que le garantiza al cristiano vida victoriosa. Ahora, si usted mira a partir del versículo 12 de Romanos 5 y hasta el capítulo 8, si lo mira con detenimiento, ya ahí no le está hablando a los pecadores. No, ya no le va a hablar más a los pecadores, ya no les menciona la sangre. No, ya habla diferente. ¿Por qué? Porque ahora empieza a hablarles a los creyentes. Por eso es que el Hijo de Dios tiene que ser sabio. ¿Qué es para el mundo? ¿Qué es para la iglesia?
¿Qué es para los pecadores? ¿Qué es para los creyentes? Porque muchas veces uno aplica lo del mundo para uno y no debe ser así. En el capítulo 5 de Romanos habla de Cristo y miren el versículo capítulo 6 cómo ya le habla al que es creyente. Ya le dice al creyente que ahora él está muerto al pecado. Está muerto al pecado. Le dice que ahora ya es siervo de la justicia. Pero también le dice al creyente que en él habita un pecado. El pecado habita en él. Y luego en el capítulo 8 aparece el apóstol Pablo diciendo que hay que vivir en el Espíritu. Y me gusta sobremanera cómo termina el capítulo 8 cuando dice que somos más que vencedores. Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted está prestando atención, usted se va a dar cuenta cómo lo que Pablo quiere terminar diciendo es: hay que vencer, hay que terminar en victoria, hay que terminar triunfantes. Así que escuche este juego de palabras, hermano. Una cosa son los pecados y otra cosa es el pecado que mora en mí. Son dos cosas diferentes. Los pecados, ¿cuáles son los pecados? Aquellos de los cuales el Señor nos lavó con su sangre. ¿Qué se hicieron esos pecados? ¿Dónde se quedaron? Él los echó tras sus espaldas y los arrojó al fondo del mar. ¿Qué pasó con los pecados suyos antiguos, hermano mío? ¿Qué se hicieron esos pecados? Se desaparecieron. Ya no están. Ya no están porque Cristo nos los borró. Eso es lo que hace la sangre. La sangre borra los pecados, los borra, los desaparece. Pero luego viene lo otro. Señor, si tú me borraste mis pecados, está en plural, ¿qué pasa con el pecado que mora en mí? Ese no me lo borraste. Ese no se borra. Ese se queda en uno. Porque los pecados es lo que practicábamos allá afuera, las acciones. Pero lo que se queda en nosotros es esa naturaleza humana ahí metida. A esa naturaleza humana y carnal es lo que el apóstol Pablo llama el pecado que mora en mí. Cuando un creyente comete pecados, se va a pecar otra vez. No es que va a repetir los pecados pasados, sino que ahora esa naturaleza vieja que tiene por dentro los llevó otra vez a practicar los pecados que practicaban antiguamente. Por eso es que aquí se necesitan dos cosas. Para los pecados que cometimos en el mundo se necesita perdón. Levante la mano aquí alguien a quien Dios le haya perdonado sus pecados. A ver, deje su mano arriba, por favor. Porque sí que pecamos, ¿verdad? Y la buena noticia es, la sangre de Cristo borró todos tus pecados. Ya en ti no quedó nada que no haya sido perdonado. Así que para los pecados ya hubo perdón. Pero ahora viene lo otro.
Y para el pecado que mora en mí, ¿qué necesito? Entonces, si para los pecados necesité perdón, para el pecado que mora en mí, o sea, para mi naturaleza pecaminosa, yo lo que necesito es liberación. Liberación. Yo necesito liberarme de ese pecado que está en mí. Yo necesito subyugar esa naturaleza vieja que tengo dentro de mí para que no me lleve a pecar otra vez. Yo no me puedo quedar tranquilo diciendo, no, ya el Señor me perdonó, ya me perdonó. Sí, ya te perdonó. Pero tienes que cuidarte porque se te quedó adentro la naturaleza pecaminosa. Y si tú no te liberas de ella, te saca otra vez al mundo, te lleva al pecado otra vez. Vamos a darle una miradita al capítulo 3 de Romanos. Por favor, la Biblia abierta a Romanos, el capítulo 3. Y el verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, diga conmigo, los pecados pasados. Esos pecados pasados, ya el Señor con su sangre los remitió, los quitó, los borró, los desapareció. Mire el capítulo 5 ahora. Capítulo 5 y el verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que ya la sangre obró, ya la sangre funcionó. Ahora viene lo otro, y quede la cruz. Sigue la cruz, sigue la cruz. Ahora la cruz de Cristo es la que te va a liberar, a dar la victoria sobre el pecado que mora en ti, del que dice el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dijo Pablo: yo soy carnal, vendido al pecado. Alguien dirá: pero ¿cómo dice Pablo eso? ¿Acaso el Señor no le perdonó sus pecados? No, sí se los perdonó. Pero aunque le perdonó sus pecados, él siguió siendo carnal. Porque ya es la naturaleza carnal que está en uno. Y esa naturaleza carnal es la que hay que llevar a la cruz. Esa naturaleza carnal hay que clavarla en la cruz. Por eso la cruz es nuestra unión con Cristo. El cristiano, para poder tener una vida victoriosa, tiene que identificarse con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Mire ahora el capítulo 6 de Romanos. Mire cómo aquí ya se va clarificando todo. Mire cómo ya esto va cogiendo rumbo. Romanos, el capítulo 6 y el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue lavado con la sangre de Cristo. Estoy preguntando, ¿nuestro viejo hombre fue lavado? Mire que no dice que fue lavado, fue crucificado. Así que el viejo hombre hay que crucificarlo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo no sé si me estoy haciendo entender, o estará esto muy enredado, no sé, pero yo lo entiendo a la perfección.
A ver, ¿alguien lo está entendiendo? Eso es. Ya usted sabe entonces por qué hay cristianos que pecan. Ya lo está sabiendo, ahí lo sabe. ¿Por qué un cristiano peca? Habiendo sido perdonado por Dios. Porque, a ver, alguien que me diga fuerte, levante la mano alguien que sepa. ¿Por qué un cristiano a quien Dios le haya lavado sus pecados, por qué peca? Porque no ha crucificado al viejo hombre. Eso, ahí está. Disfrutó una cosa, pero no hizo la otra. Eso es. Y hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas. Usted llega a la iglesia. Dios trata con usted. Usted incluso se arrepiente. Se cumple todo el proceso. Y usted se bautiza en agua. Y podemos decir que ahí Dios le perdonó sus pecados. Pero ese bautizarse no le da a usted ninguna garantía de ser victorioso. No le da garantías. Por eso es que yo he bautizado a una persona hoy y nunca más volvió a la iglesia. He vivido esa experiencia. Estuvo asistiendo, lo bauticé y qué curioso, nunca más volvió a la iglesia. El último día al que asistió al culto fue el día que se bautizó. Así que el bautizarte no te brinda las garantías de que vayas a vivir una vida cristiana en victoria. No. Eso es solo la mitad del camino. Cuando tú salgas de las aguas del bautismo, no sigas invocando la sangre. Ya la sangre para ti no tiene funcionalidad. Ya la sangre de Cristo ya hizo lo que iba a hacer, ya te perdonó tus pecados. De ahí, del agua bautismal, el cristiano que quiera vivir en victoria tiene que salir rumbo a la cruz. Salir de ahí e ir a crucificar su carne con Cristo. Si lo hace, le garantizo una vida cristiana en victoria. Pasen 10, 20, 50 o 100 años, ahí va a estar. A su nombre sea toda la gloria. Esto que yo les estoy predicando, hermanos, es la esencia de la vida cristiana. Si esto usted lo aprende, le garantizo que usted tendrá el enfoque claro, preciso y completo de todo lo que usted necesita para envejecerse aquí en el Señor y morirse aquí en el Señor. Si lo aprende. El problema de nuestros pecados es que nosotros tenemos dos problemas. El de nuestros pecados pasados y el del pecado que mora en nosotros. Vamos a darle una ojeadita a Romanos, el capítulo 3. Yo dije ahora que los capítulos 1 al 5 de Romanos era para ¿quiénes? Para los pecadores. Y del 5 al 8 era para los creyentes. Entonces, en Romanos 3:23, ¿a quién le está hablando la Biblia? A los pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Capítulo 5 también de Romanos, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él
seremos salvos de la ira. Pero quiero devolverme al capítulo 3. Y ya en el verso 24, mire hermano, qué hermoso esto. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, amén, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Yo le hago una recomendación, hermano querido. No se trasnoche, no pierda el sueño pensando en lo malo que usted era. No se ponga como a hacer un inventario retroactivo de la vida suya. Es más, le sugiero, no se atormente con eso. Ya usted está perdonado. Ya usted está perdonado. Ese ya no es el problema suyo. El pasado suyo ya no es un problema. Eso se acabó. Haya sido lo que usted haya sido, la clase o tipo de pecador que haya sido, la maldad más grande que usted haya hecho, no se preocupe por eso, no se desvele pensando en eso. Ya Dios a usted le perdonó todos los pecados. Alabanzas a Dios. Ahora, pastor, entonces, ¿de qué me tengo que preocupar? ¿De qué me tengo que preocupar? Usted de lo que tiene que preocuparse ahorita es del pecado que mora en usted. De ese es que usted se tiene que cuidar. Ese pecado que mora en usted es del que se tiene que cuidar. Ahora, el pecado es como una planta que se siembra y produce frutos. No hay pecado que se cometa que no arroje malos resultados, todos. Usted no puede pensar que el pecado que usted cometa, eso se queda en oculto, no. Tarde o temprano, ese pecado producirá y mostrará los frutos. Eso es como algunos árboles. Hay unos árboles que echan unas raíces tan profundas que vienen a aparecer por allá al otro lado de la cañada. Y mira uno la raíz y dice, pero si aquí no hay un árbol aquí a un lado. Pero resulta que ese árbol está sembrado allá a 10 metros. Y esa raíz se profundizó, pasó debajo de la quebrada y apareció allá. Los pecados que se cometen siempre traen consecuencias, siempre. Lo primero que hacen esos pecados es crear una barrera que nos divide de Dios. Por eso es que para uno poder acercarse a Dios con confianza, Él tuvo que borrarnos los pecados, porque de otra forma era imposible. ¿Cómo nos íbamos a acercar a Dios cargados de pecados? Eso era imposible. En Isaías 59 y el verso 2 dice, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios, han hecho ocultar su rostro para no oír. Lo primero que el pecado produce es una barrera entre Dios y el hombre. Se corta la comunicación, ya no hay más comunicación. Por eso la Biblia dice que Dios no oye
a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y se arrepiente, a ese oye. ¿Pero por qué lo oye? Porque se arrepintió. Y cuando se arrepintió, la sangre de Cristo lo lavó y le quitó el problema de incomunicación que había. Así que ahora el cristiano ya perdonado puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. El pecado produce muy mal olor. Estos días estuve por ahí en alguna ciudad, iba con alguien en un vehículo y se acercó un muchacho habitante de la calle. Teníamos los vidrios abajo del carro. Yo nunca había sentido tanta fetidez de un ser humano. Se nos acercó y ese carro por dentro quedó fétido. Y yo pensaba, ¿cómo fuera sentando ese hombre aquí en este carro? Pero guardando proporciones, es algo así parecido, hermano. ¿Cómo va a llegar un hombre cargado de pecados, convertido en una miseria, a tener comunión con Dios? Eso es imposible. Dios primero tiene que lavarlo, porque Dios no resiste ese olor nauseabundo, putrefacto, maloliente. Eso es lo que el pecado produce. Por eso es que el agua se usa metafóricamente para explicar que para que el hombre se pueda acercar a Dios hay que lavarlo. Si no se lava, no entra. Por eso sería que Pedro un día le dijo: Señor, entonces no me laves solo los pies, lávame todo. No lo tomes así tampoco. ¿Qué más produce el pecado? No solo la incomunicación con Dios, sino el sentido de culpa y alejamiento de Dios. ¿Qué es el sentido de culpa? Es la misma conciencia del hombre. Cuando el hombre está practicando el pecado, hay en él un sentimiento de culpa que no lo deja acercarse a Dios, no lo deja. Y si lo hace, está luchando contra su conciencia, porque su conciencia no se lo permite. El hijo pródigo se fue lejos, y estando lejos, él sintió un peso de culpabilidad muy grande. Él se dio cuenta que esa situación que estaba viviendo él mismo se la había buscado, que él estaba pagando las consecuencias allá de su pecado. Su conciencia se lo decía. Conciencia es la ciencia con el hombre mismo. Es mi mayor juez. Porque tú puedes practicar el pecado y ocultarte, pero a Dios y a tu conciencia, ¿dónde te le metes? ¿Dónde te metes? Su conciencia también tiene que ser limpia. La sangre de Cristo no solamente te lava tus pecados, también te limpia tu conciencia. Porque un hombre con su conciencia sucia y atormentada no tiene libertad. No tiene libertad. No puede acercarse a Dios con confianza. Estaba mirando por aquí en Hebreos
el capítulo 9 de Hebreos, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, oiga eso hermano, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que la sangre no solamente te lava la inmundicia que llevas, te quita el mal olor, te quita la hediondez que produce el pecado, y también te limpia la conciencia. Por eso es que la sangre de Cristo obra plenamente, completamente. ¿Qué tal, hermano, nosotros aquí, lavados de nuestros pecados, pero con nuestra conciencia sucia? Estaríamos aquí maniatados. No podríamos alabar a Dios, no podríamos exaltar a Dios, no pudiéramos vivir como a Dios le agrada. No. Es que para tener una vida cristiana normal hay que ser lavados también en la conciencia. La conciencia pura tiene que lavarse. Y tercer efecto que produce el pecado. A ver, efectos que produce el pecado. Número 1, quita la comunicación con Dios. Número 2, te ensucia la conciencia. Y número 3, Satanás se vuelve tu acusador. Cuando el pecado está, Satanás se vuelve tu acusador. Escuche esto. Cuando un cristiano peca, de ese pecado hay varios testigos. Bueno, si tú pecas solo, que casi nunca ocurre, eres tú testigo. Pero cuando tú pecas con alguien, ese otro es tu testigo, primer testigo, con aquel con quien pecas. Segundo testigo, Dios que te ve. Y tercer testigo, el diablo que también te ve. El diablo sabe que pecaste. Y mientras Dios te ofrece perdón, el diablo te acusa. ¿Sabía usted, hermano querido, que por eso hay algunos cristianos que cuando pecan ya no son capaces de volver a la iglesia? Porque todos los días, a mañana, tarde y noche, hay un dedo que lo señala, un dedo acusador. Tú lo has hecho, tú lo hiciste, tú lo has hecho. Eres malo, eres pecador, no mereces ir allá, no vayas, no te congregues, eso allá es para santos. Tú eres un miserable, tú eres un pecador, tú lo hiciste. Y el cristiano empieza a enloquecerse. Y a lo último, termina siendo vencido por Satanás que lo acusa. En el capítulo 12 de Apocalipsis, la Biblia habla de Satanás, el acusador de los hermanos, el que acusa al hombre cuando peca, porque eso es lo que el diablo siempre quiere hacer. Apocalipsis capítulo 12 y el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese título también se le da a Satanás, el acusador. Así que ahí, hermano, hay un problema grande. Esos pecados son un problema grande. Pero lo más maravilloso es que para esos pecados ya Cristo proveyó la solución, y es su sangre preciosa. Esa sangre preciosa borra tus pecados y ahora tienes comunión con Dios. Esa sangre preciosa borra todos tus pecados y ahora ya tu culpa ha sido quitada. Esa sangre de Cristo te lava tus pecados y ahora entonces ya Satanás no te puede acusar más. Ya Satanás no te puede acusar, porque la sangre de Cristo operó en esas tres maneras. Alabanzas a Dios. Contra nuestros pecados Él dio perdón. Contra nuestra conciencia la tranquilizó quitando la culpa. Y ahora afronta el ataque del enemigo. Quiere decir, hermano, que la sangre de Cristo tiene tres funciones. Mira esto, qué hermoso. La sangre de Jesucristo funciona para Dios, para el creyente y para Satanás. Por eso es que es tan importante que el hombre deje que la sangre de Cristo lo bañe. Cuando la sangre de Cristo cubre al hombre, con respecto a Dios, lo acerca. Con respecto al hombre mismo, le arregla la conciencia. Y con respecto a Satanás, ya hace que Satanás esté bloqueado y no lo puede acusar más. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermanos, nosotros aquí somos amantes de la sangre de Jesús. Por eso es que cantidad de canciones se han compuesto hablando de la sangre. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo que lavó mi corazón. La sangre de Cristo que borró mis pecados. Esa es la sangre. Ahora, ampliemos un poquito esto de la sangre para Dios. Cuando la sangre se imparte al Hijo de Dios, ahora con su sangre Él nos perdona los pecados y alcanzamos una buena posición ante Él. Cuando la sangre de Cristo te lava, ahora ya para ti no hay juicio. Ya para ti los pecados pasados se pasaron por alto. La sangre de Cristo hace una función, hermano, maravillosa. ¿Se acuerdan cuando se ordenó a Moisés que sacrificara el cordero y que con la sangre pintaran las fachadas de las casas? Así lo hicieron. Rociaron sangre en las fachadas. Y esa noche pasaba el ángel de la muerte y entraba a todas las casas y mataba al primogénito. Pero cuando ese ángel de la muerte iba a entrar a una casa de los hebreos, veía la sangre en la fachada y seguía de largo. La sangre hacía que el hebreo pudiera tener vida. Dice la Biblia: veré la sangre y pasaré de vosotros. Déjeme decirle, hermano querido, si usted y yo somos conscientes de ello, tendremos que estar eternamente agradecidos con Dios. Su sangre nos protegió. Aleluya, su sangre nos acercó a Dios. Su sangre nos limpió, su sangre hizo maravillas en nosotros.
Por eso es que tú ya te puedes acercar a Dios confiadamente. Acércate confiadamente, tranquilo, no hay problema. El cristiano tiene que saber eso. No temas buscar a Dios, búscalo. Busca a Dios en tus momentos difíciles, cada que lo necesites, búscalo. Que ya la sangre se vertió sobre ti, te lavó y ahora tú puedes acercarte confiadamente. Con respecto a tu conciencia, Él hizo que esa sangre limpiara nuestras conciencias, purificó, amén, nuestros corazones de mala conciencia. Por eso es que un hijo de Dios vive feliz. Y por eso es que un hijo de Dios anda con la frente en alto. Por eso es que los hijos de Dios tenemos que alzar siempre nuestra mirada y saber que Dios ha limpiado nuestras conciencias. Él ha purificado nuestras conciencias. Hebreos el capítulo 10, el verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Así vive ya el cristiano, hermano, así vive el cristiano. Su conciencia no lo atormenta, su conciencia está tranquila y limpia. Ya la sangre de Cristo le purificó hasta la conciencia. Alabanzas a Dios. Y por eso es que el cristiano ahora tiene acceso a la presencia de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por eso es que cuando usted y yo nos arrodillamos ante Dios, vamos con toda tranquilidad. Cuando el hombre que ha sido lavado con la sangre de Cristo se arrodilla, se acerca a Dios, lo hace con gozo y sabe que Dios lo oye. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Nosotros antes estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos. Dice en Efesios el capítulo 2 y el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire, hermano, qué maravilla es la sangre de Cristo. Mire todo lo que ha hecho esa sangre por usted y por mí. Y como si fuera poco, ahora esa sangre nos ayuda a vencer al acusador. Nos ayuda a vencer al acusador. Ahora Cristo nos limpió de todo pecado. Ahora estamos en luz. Si Dios ahora es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos condenará? Hay cristianos que viven como si Cristo no los hubiera perdonado. Hay cristianos que viven trayendo a la memoria su vida antigua y pensando que Dios no les perdonó. Ese cristiano que vive así no vivirá nunca feliz.
Tú tienes que tener tranquilidad. Ya con tus pecados pasados no hay problema. Alabanzas al Señor. Abre la Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan. Aquí Juan se está ocupando de esto. Y mire lo que dice el capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Diga conmigo, nos limpia de todo pecado, de todo. Levante la mano aquí el que se considera que fue el más pecador de todos. A ver, ¿cuál de ustedes fue el más pecador, el más malo? No te preocupes. La sangre de Cristo ha borrado todos tus pecados. No te preocupes ya de eso. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Pero de todas formas, el diablo a veces quiere hacerte creer que tú todavía estás en tus pecados pasados. Y te acusa y te señala y quiere como removerte ese pasado. No le permitas al diablo eso. Cuando el diablo quiera revolcarte tu pasado, no se lo permitas. Porque esos pecados pasados ya no existen. Así que no permitas que el diablo te manipule tu pasado y te haga sentir culpable por lo que ya Dios te perdonó. Mira en Romanos el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8, y a partir del verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso, hermano, aquí nada nos podrá separar del amor de Cristo. Aquí estamos viviendo una vida maravillosa. Aquí ya no hay ningún problema con nuestra vida pasada. Ya la vida pasada pasó. No desentierres eso. Déjala por allá. La Biblia dice que Él echó tras sus espaldas nuestros pecados y los arrojó al fondo de la mar. No te pongas a revivir tu pasado. Deja el pasado que ya no existe. Ahora lo que tú tienes que hacer es estar agradecido con Dios. El próximo domingo, si Dios quiere, vamos a hablar ya de la otra parte. Ya no de la sangre, sino de la cruz. Hoy hablamos de la sangre, lo que hizo la sangre por nosotros. Luego vamos a hablar de lo que hace la cruz por nosotros. Ambos elementos son indispensables. Disfruta la sangre de Cristo, pero piensa que la cruz es el lugar en donde tú y yo tenemos que estar para tener una victoria segura y una vida maravillosa. ¿Será que pudiéramos hoy recordar un poquitico de dónde nos sacó el Señor?
A ver, pónganse de pies, por favor, iglesia. ¿Tú pudieras recordar de dónde te sacó Dios? No se nos ha olvidado el pasado, ¿verdad? Sabemos de dónde nos sacó el Señor. Pero esta mañana es la mañana oportuna para darle gracias a Dios y decirle gracias, Señor, porque quitaste mi inmundicia. Gracias, Señor, porque me pudiste acercar a ti. Gracias, Señor, porque me limpiaste la culpabilidad y la conciencia. Gracias, Señor, porque hoy puedo vencer al acusador. Todo gracias a tu sangre preciosa. Todo gracias a tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo virtió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio por la sangre. En la sangre.